Honor recibir en Aquí Hablamos Claro a través del Nuevo Diario a una insignia dominicana. Ha procurado a nivel mundial exaltar la identidad y la cultura dominicana sin dejar de lado un área de experiencia vasta en diplomacia y ese ojo astuto y muy especial para la geopolítica en tiempos de tanta incertidumbre. Es muy importante recibir la orientación oportuna de alguien como el doctor Iván Ernesto Gatón, abogado, catedrático, también es conferencista internacional y en esa área ha expandido al mundo entero los valores de la República Dominicana, además de ser autor de varios libros enfocados en el ámbito geopolítico y de las relaciones internacionales. Recibimos al doctor Iván Gatón a esta su casa, Aquí Hablamos Claro. Gracias por acompañarnos. Las gracias a ustedes por la gentileza de la invitación y por una presentación que solamente la pueden hacer las amistades. Como dice el doctor Martin Luther King, los amigos siempre hablan bien de uno. Pues déjeme decirle que a propósito de las maravillas, usted también ha llevado alrededor del mundo las maravillas de la Primada de América. Esa es una obra que sin duda alguna abre un camino muy importante en el legado dominicano para el resto del mundo, al igual que su colaboración con el coronel Baños y este enfoque de la geohispanidad que más adelante abordaremos con lujo de detalles a propósito del lujo de invitado que tenemos con usted aquí, doctor Gatón. Me gustaría comenzar con una preocupación natural a propósito de nuestro origen histórico con la República de Haití y la República Dominicana, las relaciones que se han ido desarrollando al margen de que hay ciertamente un antagonismo cultural, pero yo pregunto, partiendo de esa realidad e idiosincrasias distintas, mi pregunta es de enfoque geopolítico. Sí, aunque parezca extraño. Pero tomando en cuenta ese antagonismo cultural, la presión demográfica que recibe la República Dominicana y sus evidentes efectos, ¿podríamos sugerir que el tema diplomático tiene matices o necesita ser abordado de una manera distinta a como lo hace el resto del mundo para la República Dominicana poder tener un entendimiento con Haití? Porque hasta el día de hoy la vía diplomática no ha resultado efectiva. El problema está en cuál es el interlocutor válido. Siempre se requiere en relaciones internacionales tener un interlocutor válido con el cual usted pueda discutir distintas aristas. Y para desgracia nuestra, tenemos un Estado fallido, donde una buena parte de lo que sería la zona de Puerto Príncipe, bueno, ya desde Malpaso, pasando por Cora de Buqué, llegando hasta Puerto Príncipe, casi todo está manejado por pandillas. Entonces, ¿con quién se va a discutir políticas? Entonces, es muy complejo el tema, porque también cuando se habla de que en Haití vamos a tener una democracia de tipo occidental, analice la democracia. Primero, usted necesita que la gente tenga una identidad para votar, pero en Haití más del 60% de la población no tiene ni siquiera un acta de nacimiento. Entonces, ¿quiénes van a votar? Entonces es un tema mucho más complicado de lo que la gente puede imaginarse, sobre todo para un país como República Dominicana, que algunos países, incluso países amigos nuestros, los temas que refieren a los acontecimientos históricos que han ido moldeando la humanidad en los últimos 500 años, se lo adjudican a Haití y no a los dominicanos, porque si hay algo evidente es que el acontecimiento más importante que ha tenido la humanidad fue la llegada de los europeos a América, porque el continente americano, que estaba desconectado del resto de lo que se llama Isla Mundo, es descubierto y cambia todo. Ahí comienza el proceso de modernidad. Pero ¿dónde fue la primera ciudad? Fue aquí, en la Isabela. ¿Dónde llegaron los primeros inmigrantes europeos a América?
donde se instalaron las primeras instituciones como la Real Audiencia, donde fue que se inició el proceso de globalización. La primera globalización empieza aquí. Entonces usted me dice, no, que fue Haití. Y no, Karina, Haití es un accidente histórico. Sin devastaciones de Osorio, no existiera Haití. Sin Risuic, no existiera Haití. Y nosotros, como dominicanos, desde 1621 hay una cédula que a mí, que vengo de Sabana Grande de Boyá y que tengo una formación de escuela pública, me sorprende, y como docente, porque me he dedicado la vida entera a la docencia, de que aquí nunca se le diga a uno que el gentilicio dominicano ya existía desde 1621 por una bula, por una cédula real de Felipe IV. Y que cuando Duarte nos diseña, dice, nos llamaremos dominicanos. Ahora, los haitianos son un accidente histórico, porque bucaneros, filibusteros, llegando por la Tortuga, después de Risuic, tenemos Aranjuez, tenemos Basilea, pero nosotros ininterrumpidamente como mestizos, mulatos, hablando español, religión católica, estábamos ininterrumpidamente desde la llegada de los europeos a América. Entonces Haití es un accidente histórico de unos esclavos que llevan a aquel lado de la isla los franceses y después se sublevan y se independizan. Pero como Haití se independiza el 1 de enero de 1804, nosotros en 1844, internacionalmente se puede pensar, bueno, es que Haití es más importante. Además, siempre se resalta que es algo que a mí me sorprende. Yo estando en Puerto Príncipe, un alumno, porque he impartido clases a muchos diplomáticos haitianos, y bueno, yo vengo de una formación de batey, porque crecí en un batey, y Haití estoy acostumbrado a ir hace muchos años, y estaba dándole unas conferencias a unos jóvenes, y un alumno que vino desde Cabo Haitiano hasta Puerto Príncipe a la conferencia, me dice, profesor, usted sabe la gloria que tiene este pueblo de haber vencido a los franceses, pero me lo dijo con un orgullo. Y yo dije dentro de mí, pero a mí nunca un profesor me ha enseñado en República Dominicana que nosotros vencimos a esas mismas tropas, que era el ejército de Ferrán, que era el remanente de las tropas que llegaron con Víctor Emmanuel Leclerc. A mí nunca me dijeron que nosotros vencimos a los ingleses, que si no estuviéramos hablando inglés, porque en 1655 llegó la invasión de Penn y Venables. Nunca me han dicho, ustedes ven ese de la avena, el que tiene el sombrerito, que hay un estado que se llama Pensilvania. Al papá de ese, nosotros por mantener la identidad que teníamos desde el inicio que llegaron los europeos aquí. Ah, no, pero no podemos hablar entonces de que vencimos a los franceses en la batalla de Guaricó, la Limonada, donde desde 1691 se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia porque los lanceros de Higüey dijeron que fue la Virgen que les permitió ese triunfo. Pero a mí nunca me dijeron que me sintiera orgulloso de eso. No me dijeron que en Palo Hincado, con Juan Sánchez Ramírez, razón por la cual la común cabecera de Cotuí, la común cabecera es Cotuí, pero Juan Sánchez Ramírez, porque ese es el hombre que dirige las tropas que vencen a los franceses en Palo Hincado. Pero vencimos a los franceses igual que los haitianos, pero más aún, vencimos a los haitianos. Y hay gente que dice que aquí lo que hubo fue escaramuzas. Y yo digo, pues mírese, desde la batalla del Rodeo y de las Marías, que fueron primero que las batallas del 19 de marzo, eso fue en 1844, hasta 1955, que fue la última de Sabana Larga, nosotros estábamos peleando. Entonces, no, lo de nosotros es escaramuza, lo de Haití no, sin restarle a Haití su epopeya histórica, pero nosotros después tuvimos que vencer a los españoles. Y después el único país que Estados Unidos ha invadido 2 veces en menos de 50 años y tuvo que salir de nuestro territorio. Y eso nos dan esa autoestima, esa propia valía. Estamos olvidando que la historia es un instrumento de poder.
Eso sí me preocupa mucho, porque las glorias de Haití, pero oiga, si la gloria está en que desde aquí se descubre Estados Unidos, la casa de Ponce de León está ahí en San Rafael del Yuma. Pero su libertad, doctor, también, hablando de la independencia de Haití, tiene mucho que ver incluso con algo que no se menciona. Y es que en esa ecuación también está la República Dominicana, que bajo el yugo haitiano fue también expropiada y vilipendiada. Sacaron recursos de la República Dominicana para también poder pagarle a Francia su independencia, pero también más allá de eso, usted dijo algo muy claro, el interlocutor válido para obtener una vía diplomática efectiva. Entonces yo me pregunto, ¿cuáles tratados son válidos, firmados bilateralmente en la República Dominicana y Haití, si todos y cada uno de ellos han sido violados en uno o en todas sus partes? Entonces, si hablamos diplomáticamente, estaríamos hablando de que la violación de un acuerdo de paz es una declaración de guerra. Sí, pero nosotros también debemos estar conscientes. Haití tiene la gran ventaja de que es una cenicienta en la comunidad internacional. Entonces no hay algo más grande que usted ante un país tan débil. Señores, es que en Haití se pasa hambre, es que en Haití no hay servicio sanitario. República Dominicana, yo le digo a la gente, miren, yo he ido a Haití por aire, pero yo he ido a Haití en vehículos, hasta en motores he cruzado yo por Haití. Y déjenme decirle que si yo fuese haitiano, yo no viviera en Haití. Entonces, un país que tiene esas condiciones, me comentaba alguien que en una iglesia en Haití, un día llegaron unos pandilleros y violaron a la esposa del pastor, a las hijas, a las niñas que estaban ahí en la iglesia. Entonces usted va a vivir en un país que usted tenga esa situación. Entonces, hablar de derecho internacional ante un país que ha sido abandonado a su suerte, eso es muy difícil. Entonces no hay salida diplomática. Bueno, lo que sucede es que no sé si nos hemos dado cuenta, y es que a la comunidad internacional realmente a Haití no le interesa mucho. Por eso es que yo veo un punto luminoso en cuanto a que la élite política del país se haya reunido, porque el problema haitiano no es un problema de un gobierno. El problema haitiano es un problema del Estado dominicano. Por eso es que la dictadura de Trujillo hizo el primer muro, que es el muro más importante, que es la dominicanización de la frontera. Porque todos hablamos de que somos dominicanos, pero no conocemos la frontera. ¿Y dónde empieza la patria? Es en la frontera. Pero ¿cuánto le damos nosotros del presupuesto a la gente de la frontera? ¿Cuáles son las oportunidades que tienen los niños con talentos en la frontera? Ninguno, o mínimo. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de que Trujillo fue inteligente y tuvo una política de Estado, y eso es lo que tiene que hacer la democracia. Aquí no pueden haber fisuras, que yo soy de tal partido. No, todos y los ciudadanos, porque hay otro elemento también. ¿Qué es la democracia? La democracia es ciudadanía. Nosotros nos hemos acostumbrado, y más ahora que están las redes, a estar criticando, opinando, pero la fe son obras. ¿Qué hace usted para que eso cambie? Entonces, el tema haitiano no es un problema solamente del Estado dominicano. Es que hay unas cifras que son alarmantes. Ok, promovemos la agenda LGTBQ. Los hombres que peleen espada y no de bronce, y las mujeres que se dediquen a otras cosas, pero que no tengan hijos. Bueno, la tasa de natalidad en Haití es de 4 puntos y pico. República Dominicana, 2.1. Haití tiene 27.000 kilómetros cuadrados, 2% de superficie boscosa. El único río que le permite a Haití tener producción en el Valle del Artibonito nace en República Dominicana, en Río Limpio, que es el río Artibonito, el segundo río más extenso del Caribe. Pero nosotros estamos viendo que donde está el pan está la patria. Yo siempre lo digo.
Y yo me voy a quedar muriéndome de hambre en Haití con 4 muchachos. Yo estaba en Jimaní la semana pasada y dejaron abandonada una niña de 5 años cuando llegó el ejército. Pero cada momento en los viajes en la frontera yo me encuentro que haitianos que cruzaron, cuando vieron que venía el ejército, abandonaron niños de meses. Lo abandonan, lo dejan y se van corriendo. Entonces, esa es una situación, el tema demográfico, y por la situación que se vive en Haití. Entonces, este es un problema de todos los dominicanos y hay que tener una sola política con relación a Haití. Doctor, usted ha dado en la diana. Yo siempre hablo de que el dominicano, los dominicanos, debemos tomar conciencia de la situación y accionar en base a eso. Porque no todo se trata de los partidos, no todo se trata de los funcionarios, se trata de absolutamente todos los dominicanos y que tenemos un deber con la patria, más allá de las críticas, porque usualmente en las redes, en todos lados, vemos extensas críticas y diversas críticas, pero eso no va a la acción. Hace un momento usted habló de nuestras raíces y hay algo que a mí me preocupa mucho. Hay un deseo de tergiversar justamente nuestra idiosincrasia y hay grupos que están muy afanados por aferrarnos a una negritud africana, que no digo que no la tengamos, sino que se quiere eliminar todo lo demás para decirnos que nosotros somos exclusivamente negros y que debemos defender la negritud, etcétera. ¿Qué opinión le merece esta campaña que ha tomado mucha fuerza en República? No quiero hablar de otros países, pero en República Dominicana. Mira, no hay algo peor que cuando un pueblo olvida cuáles son sus orígenes. No es lo mismo el origen de africanos traídos como esclavos que apenas vivían de 6 a 8 años a una mano de obra intensiva, a una convivencia, que yo siempre lo digo, Juan Garrido llega aquí con Juan Ponce de León, pero estaba casado con una española. Y Juan Garrido es el que trae el trigo a América. Juan Garrido era jefe en México. Pero aquí, ¿qué sucedió? La pobreza fue tal, después que se descubrió o se llegó a México, que los blancos tuvieron que mezclarse. Además, aquí había ganadería. ¿Y qué sucedía en la ganadería? Que el negro africano andaba con un cuchillo y andaba con una lanza para desjarretar al ganado. Pero en Haití, ¿cómo era que estaban? No estaban igual. Nosotros querer perder de vista que este pueblo siempre hubo mestizaje. Incluso a mí me sorprende cuando dicen Haití. No, Haití es un nombre taíno. Y los africanos que llegaron a la parte occidental de la isla nunca tuvieron contacto con los taínos. Los únicos que tienen a través del ADN sangre taína son los dominicanos. Aquí incluso hay apellidos autóctonos, como el Hinoa, como el Boyá, que Enriquillo o Enrique Bejo Guarocuya fue cacique de Boyá, el esposo de Mencía. Entonces, ¿cómo es posible que ahora digamos, no, si una persona quiere hacer el rol de Anacaona, que Anacaona nació en Haití? No, es que nosotros, desde el principio, hubo mestizaje, pero hubo mulataje. Entonces, ¿por qué nosotros ahora vamos a pensar que por este teléfono ser negro, ese es el hardware? Ahora, ¿qué es lo que importa? Es el software. Por eso mi planteamiento en este libro es que la cultura es fundamental. El problema mío no es el color de piel. El problema mío es el programa que yo tengo aquí. ¿Y cuál es mi programa? Católico, cristiano. ¿Cuál es mi programa? Que aquí el más negrito, la abuela es blanca. Que aquí incluso negrito y negrita no es despectivo. Atención. Es más, las mujeres blancas
europeas están apuradas ahora yendo a los cirujanos plásticos para tenerle esteatopía en las nalgas que tienen las africanas, porque el canon estético que tenemos aquí es el de la mujer africana. Es decir, este es un país que cuando Juan Pablo Duarte lo forma, lo hace inclusivo. Era mulato Francisco de Rosario Sánchez, pero un ejemplo de que nosotros siempre hemos estado mezclándonos sin funcionar, como ha funcionado Haití, que siempre se han dividido, es que al poco tiempo de nuestra independencia, el pacificador y el hombre que empieza la industrialización del país, un hombre que siempre habló creol como hablaba español y hablaba francés, es el hijo de Dazairó, Ulises Heró. Y hubo un momento en que el general Hippolyte le dice, pero manden a Haití. Dice, no, no. Y de Lilis yo aprendí eso. Lilis le dice al general Hippolyte, siga usted mandando allá, que yo mando aquí, porque somos muy distintos. Entonces, no es un tema de piel. ¿Qué me vincula a mí con el África? Ok, yo tengo mi sangre africana, pero ¿qué es lo que importa en un vehículo? ¿Es lo externo o el motor del vehículo? Lo que tiene dentro. Entonces yo creo que ahí estamos equivocados. Aquí en este país siempre hemos tenido mestizaje, a un punto tal y mulataje, que el líder de masa más grande de este país era de ascendencia haitiana, José Francisco Peña Gómez. Entonces, cuando a mí me dicen, no, que ustedes son racistas en Europa, yo le digo, bueno, Leonel Fernández, mírale el fenotipo, ¿usted cree que es caucásico europeo? Mírale el fenotipo a Danilo Medina, es asiático. Mírale el fenotipo a Joaquín Balaguer, que tiene ascendencia haitiana por los Heró, porque la madre de Balaguer, doña Celia, era sobrina de Ulises Heró. Entonces, usted me va a decir a mí que en un país que Trujillo era nieto de Dilletá Chevalier, no ha tenido una cultura de poder coexistir y convivir. Es más, este pueblo tiene una grandeza. Y es que a pesar de los avatares de la historia, y cuando cae la dictadura de Trujillo, que llega ese caos que se da hasta 1965, este país, a pesar de todo, se organiza. Y en 1967, Haití tenía un 12% de masa boscosa, República Dominicana un 10%. Y Joaquín Balaguer dice, si seguimos como vamos, esto va a ser un desierto. Y se aprueba cerrar los aserraderos, pero también crear parques nacionales. Se crea también en Jarabacoa una escuela para guardias forestales, pero también se aplica algo que hay que resaltarlo en la clase política dominicana, porque hay que decir las cosas positivas. Nadie ha quitado el subsidio al gas licuado de petróleo, y eso lo puso Balaguer en el 67. ¿Por qué? Porque si la gente no tiene con qué cocinar carbón, gas, ¿qué va a hacer? Va a usar leña, va a usar carbón, va a tumbar los árboles. Y a partir de ahí se le regaló a la gente estufa. A partir de ahí el gas licuado de petróleo está subsidiado, pero 55 años después, ¿qué sucede? Que República Dominicana tiene un 40% de masa boscosa y Haití un 2%. Este país tiene la mayor cantidad de áreas protegidas con relación a su territorio. ¿Y quién dice eso? Jared Diamond, un científico de fuera que se dio cuenta que este país se transformó y por eso la diferencia con Haití. Es decir, contrario a lo que hizo la élite haitiana, República Dominicana no. Y eso hay que reconocerlo. Señores, este país, a pesar de todos los déficits que tengamos, la fragilidad institucional, ha avanzado. Pero Haití no ha podido hacerlo. Pero eso viene como parte de nuestra cultura, de ese acervo. Doctor, usted ha dicho tantas cosas que yo tengo como 10 preguntas para hacerle a usted, pero no sé cuál hacerle. Porque demasiadas cosas que usted ha mencionado. Sin embargo, me quiero
dirigir, enfocar a lo primero que usted hablaba, de que los dominicanos hemos vencido a los haitianos, a los franceses, a los ingleses, a los españoles. 2 veces nos invadieron los estadounidenses y nosotros hemos vencido. Y yo me pregunto, ¿con qué hemos vencido nosotros? Entonces, y usted decía también que lo orgulloso que se sentía ese haitiano, ese estudiante suyo, cuando decía, a mí me animo, me maravillo, nada más de pensar que vencimos a los franceses. Y la pregunta la pregunta que le hago ahí, ¿cómo usted evalúa el papel de la diplomacia dominicana a nivel internacional? La primera pregunta. Y la segunda pregunta es que usted dijo que qué bueno que las élites de los partidos se juntaron porque esto es un problema de Estado y lo sabemos. Sin embargo, ¿usted cree que esa élite de esos 4 jinetes del apocalipsis que se reunieron, los mismos que crearon el problema que tenemos ahora mismo, son los mismos que van a resolver el problema que tenemos ahora mismo cuando nadie sabe qué ellos dijeron? Ahí, nadie sabe lo que ellos hablaron ahí dentro. Sí, lo que sucede es que las políticas públicas vienen del Estado y las diseñan los partidos políticos en sus programas de gobierno. Entonces, nosotros estamos llamados a creer y a confiar. Y sucede algo. La situación ha llegado a un punto tal que cuidado si se nos ha hecho tarde para prestarle atención. Porque no nos hemos dado cuenta que es una especie de cáncer que ha ido haciendo metástasis. Y hay una realidad. Haití usted no la puede despegar y decirle adiós, Haití, vamos a hacer ahí, vamos a dividir la isla, te vamos a poner el mar por el centro. No. No hay manera de que usted pueda tener un control total y absoluto en una frontera de 395 kilómetros. Es decir, que la clase política está obligada. Por eso yo veo un punto de luz al final del túnel. Con relación a su pregunta sobre la diplomacia, algo que nosotros debemos tomar en consideración, y se lo digo porque ya yo soy un señor mayor, yo empecé a impartir docencia desde que se abrió la escuela diplomática en 1999. No estaba funcionando desde la era de Trujillo. Entonces, las políticas son de largo plazo. Nosotros estamos viendo el resultado de gente que ha ido preparándose, por eso se perdió, pero se retomó. Y a pesar de todo, nosotros ya tenemos diplomáticos de carrera, pero todo eso se toma un tiempo. Ahora, ¿tiene la República Dominicana un Black Caucus como lo tenían incluso con Rangel, que recientemente falleció? Todos esos resortes que tenían los haitianos en Estados Unidos, y todo eso se va creando. Entonces, a veces no conocer bien cómo se mueve el ámbito internacional, donde Haití sí hizo unas relaciones públicas muy grandes, pero nosotros tenemos la primera calle de América, la primera fortaleza de América, y están ahí, la primera Alcázar de América, la primera casa de 2 plantas, tenemos todo lo primero que hubo en América. Y estamos pero de no último. hacemos turismo histórico. Aquí la gente viene a las playas. Desde aquí se funda la primera ciudad de Estados Unidos, que se llama San Miguel de Guadalupe, en 1526 por el alcalde mayor de la Concepción de la Vega, Lucas Vázquez de Ayllón, que sale de Puerto Plata. Pero nadie sabe eso. Entonces, si nosotros no hacemos una promoción de la historia, porque eso es lo que han hecho los haitianos siempre se han anclado en que somos los primeros esclavos que nos liberamos. Siempre van a su historia, vencimos al ejército de Napoleón. Ahora nosotros necesitamos esa política cultural. Por eso se toma tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. ¿Qué medidas usted cree que se deben tomar, llevar a cabo para poder hacer eso que usted acaba de plantear? Sobre todo, empezar desde primaria. Porque yo tener que descubrir eso por mí mismo me da pena.
que yo sepa que los peregrinos del Mayflower llegaron en 1620 y que yo voy a la Florida y me hablan entusiasmados para que yo vaya a visitar cerca de Orlando Saint Augustine, porque no es Saint Augustine, es San Agustín. Y son unas ruinitas que hay ahí. Y San Agustín se funda en 1567. Déjese de eso. Porque ya nosotros desde aquí habíamos estado con San Miguel de Guadalupe, habíamos estado con la Florida, ya nosotros teníamos hasta Hernán Cortés. Cuando yo voy a México, que me dicen que no saben dónde queda República Dominicana, yo les digo, pero espérese, es que Hernán Cortés era un simple notario público en Azua. La casa de Hernán Cortés en Veracruz es imitando el Alcázar de Colón. Pero excúseme, es que usted no sabe la gloria de la República Dominicana, pero a mí no me han dicho que el Océano Pacífico, el que lo descubre, tenía aquí una finca y que le debía a todo el mundo y se fue de polizón para no pagar y se llevó hasta el perro, que era Vasco Núñez de Balboa, pero a mí nunca me dijeron eso. A mí nunca me dijeron que el primer americano que nace en la margen oriental del río Osama, en la Nueva Isabela, es Miguelico Díaz Ox, que es conquistador de México, pero los mexicanos no saben dónde queda República Dominicana. Entonces, es un tema de decirle a esos niños, miren, es que ustedes son herederos de un pasado histórico que si estuviese la Isabela, que es el único lugar donde Colón tuvo una casa, si estuviese la Isabela, que fue donde llegaron por primera vez vacas, caballos, arroz, trigo, plátano, porque eso no es de aquí, porque comenzó la globalización agrícola. Si eso estuviera en Estados Unidos, la mayoría de los dominicanos estuviesen buscando para llevar a sus hijos a que conozcan ese lugar. Pero no conocen la Isabela que queda ahí en Puerto Plata. Ahora bien, hay un punto obviamente de conocimiento, identidad, cultura, pero en esa misma línea a mí me preocupa que realmente la República Dominicana se ha visto lamentablemente en la obligación de asumir la responsabilidad de otro Estado. Algunos le llaman crisis humanitaria, otros les llaman desventaja en proporciones comerciales, pero la realidad es que yo no he visto replicar este modelo en otro lugar del mundo, en donde un país soberano deba asumir con una fuerte presión demográfica que también pone en peligro hasta la estabilidad social por el antagonismo cultural, pero también la sostenibilidad alimentaria, un punto muy importante en este contexto. Doctor Gatón, me gustaría conocer su perspectiva sobre las maneras concretas y posibles, dada una realidad histórica y cultural con Haití, completamente diferente a la nuestra, que puedan confluir en una verdadera solución. Porque si no hay un interlocutor válido, pero cuando supuestamente lo hay, se elaboran acuerdos bilaterales que no se cumplen por parte de Haití, ¿qué vía real le queda a la República Dominicana para no verse en la obligación de asumir otro Estado que no le corresponde, incluso con métodos irregulares para legalizar haitianos que no cumplen con los requisitos de ley y así entonces tener derechos sin que les correspondan en suelo dominicano, haciendo una fuerte presión a las condiciones de vida de los dominicanos? Sí, lo que pasa es que primero es un tema de conciencia ciudadana. Porque yo recuerdo gente en mi campo que se ganaba dinero registrando niños haitianos como si fuesen hijos de ellos. Entonces, no es un tema solo de gobierno, es un tema también de la ciudadanía. Y es un tema de darnos cuenta que esa es nuestra espada de Damocles. Pero también hay un elemento importante. Quiera sí o no, usted tiene una población haitiana que se queda aquí. ¿Cómo usted la coopta culturalmente? Si a los propios dominicanos usted no le enseña su historia, ¿cómo le va a usted a dar identidad a los que vienen de fuera? Entonces, usted debe tratar, porque yo siempre pongo el ejemplo de Peña Gómez, y yo digo, pero ¿hay un dominicano que fuese más dominicano que Peña Gómez? No, pero eso tiene que ver con la formación. Entonces nosotros debemos tratar de que la población haitiana, ponernos de acuerdo, ¿cuántos haitianos necesitamos aquí? Bueno, necesitamos tal cantidad, pero tiene que ser un proyecto de país. El tema haitiano, como lo dije al inicio, no tiene fisura alguna para la sociedad dominicana. Si la tiene, nos embromamos todos. La gente no se imagina. Eso que usted dijo de la seguridad alimentaria.
Miren, aquí mucha gente criticó cuando Balaguer prohibió los conucos en los haitises. Pero Balaguer, que nació con el bachillerato aprobado, sabía que los vientos alisios que vienen desde el noreste empujan las nubes cargadas de agua que se forman en los haitises, pero después llueve en el Cibao. Es decir, esas nubes que permiten la lluvia en la zona más fértil del país, Balaguer se lo sabía, pero aquí hubo unas campañas en contra de cuando Balaguer militarizó los haitises, y yo que como monaguillo andaba todos esos campos de la Osúa, Los Limones, Majagual, andaba por la China, Guaraguao. Ahora yo me doy cuenta y digo, oye, fue una medida de Estado, pero la sociedad dominicana completa la criticó. Entonces, si no tenemos seguridad alimentaria, porque el ser humano es un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo, hay que producir comida, pero usted tiene que producir comida en una isla que tiene 24 millones de habitantes. Ah, pero usted va a producir comida donde en Constanza ahora el agua hay problemas y usted está tomando los terrenos cultivables para hacer casa, donde no hay una política territorial, donde un país que tiene tierra cultivable, la tierra cultivable no se construye en edificios. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Estamos pensando que Haití es una gran oportunidad en términos comerciales, pero tenemos que garantizar en el largo plazo poder venderles comida. Pero no, aquí no estamos pensando en eso. Peor aún, aquí estamos incluso llevando la producción agrícola a altos niveles de toxicidad en algunos lugares, porque indiscriminadamente utilizan pesticidas que hacen daño al medio ambiente. Entonces, es una serie de políticas sistémicas que solamente lo resuelve algo que nosotros como sociedad carecemos: fortaleza institucional. ¿Y por qué la fragilidad institucional es tan grande? Porque nosotros como pueblo todavía no hemos asumido que el Estado funciona bien cuando nosotros funcionamos bien. Pueden existir todas las leyes que existan, pero cuando el ciudadano no respeta el semáforo, cuando el ciudadano no pone de su parte, ¿qué sucede? Entonces, el tema haitiano yo lo veo de una manera sistémica y estamos pasando por alto algo, Karina, que usted dijo. ¿Ustedes se imaginan a Costa Rica con Haití al lado? ¿Cómo le iría a Costa Rica? Tendrían que volver a poner la policía para comenzar por ahí. ¿Usted se imagina a Nicaragua con Haití al lado? ¿Usted sabe lo que significa tener de vecino al país más olvidado del continente americano? Entonces, esto solamente es con institucionalidad. Pero yo vuelvo y recalco, solamente es posible cuando hay conciencia. Hay otro elemento. Yo viajo por la zona fronteriza. Uno va a donde está la producción de banano. En un país que la gente primero se preocupa por un vehículo que por su educación, usted sabe que hay que buscar muchas divisas, ¿verdad? En un país que la gente se preocupa más por el aparentar ser. Usted necesita muchas divisas, pero sucede que esa producción de banano salga a buscar muchachos dominicanos que trabajen o campesinos dominicanos, no aparecen. La producción de cacao, salga a buscar dominicanos, aparecerán. ¿En qué están nuestros muchachos? La mayoría. ¿Estamos garantizándole a esos muchachos que estudian, por ejemplo, que mañana tengan empleo? Porque ¿cuál es la tasa de desempleo? Aquí la gente consigue empleo por un currículum o por relaciones primarias, porque conozca a alguien. Entonces, nosotros como sociedad debemos revisarnos, porque no podemos dejar que la parte del aparato productivo que mueve la economía de este país también colapse porque no tengamos políticas migratorias claras. Nosotros debemos aprovechar todo eso. Por eso se requiere fortaleza institucional. Yo siempre he creído, y se lo digo con la mayor gravedad posible,
Lo que permite que un país se desarrolle es enfocarse en las instituciones y no en los hombres y las mujeres. Los hombres y las mujeres se mueren, se enferman, nadie sale vivo de este mundo, pero la gente llega al poder y no fortalece las instituciones. A mí lo que más me interesa como ciudadano es que los gobiernos me garanticen que van a dejar las instituciones más sólidas, más fuertes, para que cumplan ¿con qué? Con los objetivos que están dados para una sociedad. Y en ese sentido, la sociedad también se ha expresado a través de las redes sociales. Recuerden que estamos a través de nuestras redes sociales personales, Damaris Patrocinio, Priyanka Rodríguez y Karina Sánchez Campos. Además de Aquí Hablamos Claro. A través de la red social Instagram, nos hace la siguiente pregunta José Miguel Mota para el doctor Iván Gatón. ¿Qué propuesta factible se podría considerar o proponer para nosotros como país poder desarrollarnos con el mínimo flujo de migración haitiana fuera de brindar planes de regularización a ilegales y otra proposición llana que haya realizado el gobierno actual y el pasado? Bueno, a mí me consta que el gobierno actual ha intentado de resolver en gran medida esa encrucijada que es usted tener en Haití gente que no tengan identidad, para usted después regularizarla. De hecho, yo sé de una propuesta que se le hizo al antiguo presidente Moïse de donarle los equipos para que pudieran tener identidad y le dijeron que no. Es decir, nosotros aquí, por eso de nuevo, élite política, élite económica, que se reúnan y digan cuáles son las medidas que debemos tomar, cuántos haitianos debemos regularizar de los que están aquí, porque es una realidad, se necesitan, pero ¿cuántos necesitamos? Ahora, ¿cómo nosotros podemos también poder incentivar que la gente que esté en los campos se anime a producir? Porque aquí a usted le dan un préstamo más fácil para comprar un vehículo que para producir comida. Aquí los pobres agricultores, cuando llega un ciclón y se le fue la producción, por ejemplo en Monteplata, hubo un ventarrón hace como 2 meses, todos los plátanos que estaban por Cabeza de Toro se cayeron. Ahora, ¿quién va a ir a la ayuda de ese agricultor? Pero aquí nosotros damos más ayuda en otros ámbitos, entonces no fomentamos que nuestros jóvenes también se queden en los campos. Un desorden de prioridades. Entonces hay que establecer prioridades, Claro. Eso es lo que yo entiendo que debe hacerse. Ahora bien, finalmente Damaris tiene una pregunta y yo sé que es certera porque estamos ya en el cierre, ¿verdad? Mire, usted ha tocado un punto que cuando yo lo oigo mencionar, a mí como que me clavan como muchas agujas en el cuerpo y la sangre me empieza como a salir hasta por los oídos. Cuando hablan que tenemos que regularizar la mano de obra haitiana que necesitamos. Sin embargo, aquí hemos hablado muchas veces, Karina Sánchez Campos ha hablado mucho de eso, Priyanka, yo también, de que cuando aquí se realizó el nefasto, la nefasta regularización en el gobierno de Danilo Medina, que se regularizaron cerca de 300,000 haitianos, donde el 97% no tenía, fue completamente ilegal, y de ese 97%, casi en su totalidad, el 56% no aportó un solo documento, ni un solo documento para regularizarlo. Un porciento enorme lo regularizaron con apenas un documento, y 56%, reitero, sin un solo documento. Significa que aquí hay, nada más de eso, unos 300,000 haitianos regularizados de manera ilegal. Porque aquí han querido usar el término irregular, porque irregular no significa delito, homicidio. El término ilegal sí es un delito que en Estados Unidos es penalizado y está catalogado como un delito federal. Y aquí usamos el tema regularizar, el término regularizar, y obviamos la palabra ilegal, que es la que lleva al delito. Por lo que mi pregunta va dirigida es que si ya tenemos 300,000 haitianos
de 4.5 millones de haitianos, que aunque digan que no tenemos 4.5 millones de haitianos, sí los tenemos en la República Dominicana. ¿Para qué necesitamos más legalizar más haitianos cuando tenemos 300,000 de entrada ilegales en la República Dominicana? Ilegales regularizados, sin los más de 4 millones que tenemos aquí, que no tienen ningún tipo de papel y que son los que están reclamando regularización. Ahí está la institucionalidad para responder a ese tema. Es decir, el Estado tiene mecanismos para darse cuenta dónde están esa cantidad de haitianos que usted menciona, cuáles deberían estar trabajando en tal ámbito. El Estado, si es efectivo, puede identificar todos esos aspectos. Por eso yo siempre digo que la grandeza es fortalecimiento de las instituciones. Eso para mí es fundamental, pero el dominicano nunca mira las instituciones. Lo que estamos pensando es en los hombres y mujeres que están allí y cómo el Estado se inaugura cada vez que se cambia un ministro o un funcionario, porque cada cual asume su propia política, porque no son políticas de Estado, sino que llega alguien y se le ocurrió tomar tal medida. No hay continuidad de Estado. No hay continuidad de Estado. Nosotros lo que debemos exigir es, señores, fortalecimiento institucional y ciudadanía. Me consta en zonas de la frontera donde ningún haitiano sin documentación vive en esa comunidad y no puede elaborar. La Junta de Vecinos se reúne, porque eso es otra cosa. Los dominicanos vivimos criticando y criticando al Estado, pero no podemos vivir bien ni siquiera en un edificio, porque ni nos reunimos para resolver los problemas del edificio. Y siempre hay uno que no paga, siempre hay otro que se quiere ir por la tangente. Entonces el ciudadano dominicano que yo conozco de la frontera, ¿qué ha hecho? Ha tomado medidas. Yo conozco un campito que se llama Fondo Grande, que ellos pusieron su propia energía eléctrica, porque el Estado ahí no llegó, de un río. Reforestaron el río, hicieron su propia escuela, organizado con los jesuitas. No permiten una banca de apuestas. Y algo que me sorprendió y al fin lo encontré, un lugar sin punto de drogas. Wow. Pero ¿qué sucede? Repita eso. Un lugar sin punto de drogas. Y entonces esa comunidad que tiene 1 millón y pico de pesos para prestarlo cuando a alguien se le presenta una urgencia económica, necesita que un Gredar le haga la carretera y no está incluido para hacerla, aunque el Gredar va a llegar a Hipólito Villini, que queda cerca, porque dicen que no, que la comunidad es pequeña, pero esa comunidad es la que está en la frontera con Haití. Pero no, pero es un tema de institucionalidad. Miren cómo esa ciudadanía asume una responsabilidad y nosotros, como ciudadanos dominicanos, ¿qué le decimos a la gente de Fondo Grande? Que sigan solos. O la gente de Mariano Cestero, que quiere que le hagan una carreterita y son la gente que están allá en restauración. No, debemos pensar como ciudadanos. Doctor, perdón. Que nos llegaron más preguntas en redes sociales. La gente está muy activa, doctor Gatón, desde que supo que venía aquí, hablamos claro, se ha expresado abiertamente en las redes sociales. Yo no quiero que en los 3 minutos que nos faltan, doctor, dejarle de preguntar por el panorama internacional específicamente y súper breve, porque necesitamos un programa para hablar de la parte internacional. Venezuela, Nicaragua y Cuba, olvidados totalmente. Vimos lo del domingo otra vez en Venezuela. En Nicaragua nadie toca el tema de Nicaragua. Tenemos una dictadura ya terrible. Cuba, ¿qué decir de Cuba? Ese panorama internacional de estos 3 países específicamente en 2 minutos, doctor. No, ahora mismo hay otras prioridades en el ámbito internacional. Existen otros ejes de poder. El acercamiento entre Putin y Xi Jinping en más de 42 veces que se han reunido es para moldear un nuevo orden. En un cambio de época siempre se vive la desgracia de las incertidumbres y eso es lo que tenemos que prepararnos. Porque Naciones Unidas es una institución que usted va y toca la puerta y no responde. Tiene el problema de Gaza, donde todos los días vemos un promedio de 70 muertos por día, pero eso no duele mucho porque son palestinos, ¿usted me entiende? Eso nosotros variamos y miramos para otro lado porque hemos cambiado las prioridades. Vemos cómo el crimen organizado
está metido hasta los tuétanos en la economía del mundo. Pero el crimen organizado se está atacando, porque eso solamente se ataca cuando las principales potencias se reúnen. El tema de la migración a nivel mundial, que tiene que ver mucho con situaciones de guerra, con situaciones de sequías, con 290 millones de gente moviéndose alrededor del mundo. ¿A quién le tocamos la puerta? Si no hay ahora mismo potencias que estén dedicadas a moderar hacia dónde debe ir el mundo. Ahora lo que estamos en un cambio de época donde cada quien está buscando posicionarse lo mejor posible. El asunto es que la política de fronteras abiertas no puede hablar de problemas y los propicia, pero finalmente tenemos una pregunta de Pavel Geraldino a través de la red social Twitter X para el doctor Gatón. ¿Qué recomendaría el doctor Gatón a la diplomacia dominicana, muy breve, para que República Dominicana pueda aplicar las políticas migratorias fuertes tan necesarias y a la vez, escuche bien, no quedar como villanos? La diplomacia dominicana hace su trabajo. Lo que pasa es que la diplomacia no hace relaciones públicas. La diplomacia va a los foros y ahí está la equivocación. Por ejemplo, un embajador está acreditado ante un Estado y hay unos canales, los que están en los organismos internacionales también. Pero de ahí a creer que eso tiene que aparecer todos los días en los periódicos, no, porque la diplomacia también tiene algo importante, que es el secretismo con que se manejan las cosas. Y aunque ustedes no lo crean, el trabajo que se ha estado haciendo con relación a Haití es bien grande. Ahora, cuando usted tiene una Unión Europea que asume que el problema haitiano tienen que enfrentarlo más los dominicanos, la tarea se hace más difícil. O cuando usted tiene en Estados Unidos a actores políticos que entienden que hay que darle prioridad a Haití con relación a República Dominicana. Entonces yo lo que siempre he dicho, llegará un momento en que si no se resuelve la situación de Haití, tendremos que reclamarle a la comunidad internacional cómo permitió que un país ejemplar como República Dominicana se viese afectado por otro país que no supo llevar a cabo un proyecto. Porque quieras o no, somos mellizos. Así es. Y bueno, doctor, nosotros encantada de que haya podido acompañarnos en el día de hoy, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. 2 horas. Antes 1 hora no nos daba, ahora 2 tampoco. Ahora... Gracias doctor Iván Gatón por venir hoy y compartirnos tanta sabiduría, tanta experiencia, tanto conocimiento. Yo quiero ese libro, doctor, porque yo lo quiero comprar, porque todo lo que usted dijo está ahí. En la librería Cuesta están las publicaciones, tanto, bueno, esta es la que está en árabe, porque eso se puso en circulación en Egipto. Las super maravillas de la primada de América. Y esto también, aquí está mi ensayo, que ahí pueden comprender el mundo como está, que yo digo que es un mundo posoccidental. Sobre todo la geohispanidad, para que los dominicanos estemos orgullosos de nuestro origen hispano en la identidad y cultura dominicana. Bueno, todos señores ir a la librería Casa Cuesta a comprar los libros del doctor Iván Gatón para que nos eduquemos en la historia y nuestra dominicanidad. Gracias, doctor Iván Gatón. Y a ustedes, amigos, que nos escuchan y que se conectan toda la semana. Suscríbanse a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube y síganos en nuestras redes sociales para que disfruten de todo este contenido. Hasta el próximo jueves.